Mi profesor empezó a tocarme. No de manera explícita que alguien fuera a ver, pero lo suficiente para que sintiera cada roce y el miedo se apoderara de mí al instante. Me quedé paralizado, no sabía qué decir, cómo reaccionar. Era en clase, rodeados de estudiantes que charlaban y escribían, pero yo estaba atrapado en un silencio helado. Nadie podía sospecharlo, ni siquiera yo podía entenderlo del todo. Al principio pensé que había imaginado la sensación. Me dije a mí mismo que era un roce accidental, que probablemente me había tocado el hombro mientras me ayudaba con la computadora. Pero no. Pasó más veces. Siempre en momentos en los que nadie más me prestaba atención. Cada vez que me acercaba a la computadora de clase, él encontraba una forma de tocarme. Sonreía y decía algo como solo quiero ayudarte a aprender, y yo me quedaba allí, paralizado y asustado, sin atreverme a hablar. No podía contárselo a nadie. Sabía que nadie me creería. Mis padres, mi hermano, mis amigos de la escuela, todos habrían pensado que estaba exagerando o confundido. Así que guardé silencio. Solo yo sabía lo que estaba pasando, y ese secreto comenzó a crecer dentro de mí como un peso imposible de soportar. Al principio traté de distraerme con los proyectos de informática. Era mi asignatura favorita, pero algo en esa clase me hacía sentir vulnerable. Cada vez que él se acercaba para corregirme una línea de código o explicarme un concepto, sentía esa presión, ese contacto que no debería estar ahí. Era como si estuviera siendo observado todo el tiempo, incluso cuando trabajaba solo. Un día, mientras revisaba archivos en la computadora de clase, vi algo extraño. Había un documento que tenía mi nombre, uno que yo no había creado. Abrí el archivo y lo primero que me impactó fue lo preciso que era. Mencionaba cosas que yo jamás había escrito, conversaciones que solo había tenido con él en privado, detalles sobre mis gestos y mis silencios en clase. Me sentí invadido como si alguien hubiera estado escribiendo un registro sobre mí sin que yo lo supiera. Guardé el archivo de inmediato y traté de fingir normalidad, pero la sensación no desapareció. Esa noche, al intentar dormir, recordaba cada roce, cada sonrisa, cada comentario que me había hecho sentir extraño. Me di cuenta de que no era solo físico, me estaba manipulando, me estaba condicionando para que me sintiera atrapado y solo. Los días siguientes, la rutina de la clase se volvió aún más incómoda. Él siempre encontraba excusas para acercarse. Me pedía quedarme después de clase para terminar proyectos, me hablaba sobre cosas que nadie más entendía, y algunas veces hacía comentarios delante de otros alumnos que me dejaban en evidencia sin que ellos notaran nada raro. Yo sentía que estaba perdiendo el control sobre mi espacio, mi privacidad, incluso sobre mi propia mente. Intenté hablar con mi familia, pero fue peor de lo que esperaba. Seguramente estás imaginando cosas, dijo mi madre, sin levantar la vista de su tablet. Es normal que los profesores sean cercanos con los estudiantes, añadió mi padre. Mi hermano solo se rió y dijo que estaba exagerando. Nadie me creyó. Y cada vez que lo contaba, sentía que algo dentro de mí se cerraba, como si tuviera que tragarme ese miedo para poder sobrevivir. Entonces, una tarde, mientras caminaba hacia casa, algo me dio escalofríos. Revisé mi mochila y vi que uno de mis cuadernos tenía anotaciones que yo no recordaba haber escrito. Frases cortas, extrañas, a veces incoherentes, pero con un tono inquietante como si alguien estuviera documentando mis movimientos. La sensación de que alguien me estaba observando se intensificó. Me sentí atrapado, no solo en la escuela, sino en todas partes. Esa noche decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Necesitaba pruebas, algo tangible que mostrara que no estaba loco, que lo que había sentido y vivido era real. Así que planeé cómo podría revisar su laptop sin que él lo supiera. Sabía que allí debía estar la clave. Al día siguiente, durante la clase, encontré un momento en el que él se levantó para atender a otro estudiante. Dejé que la computadora se quedara abierta y con el corazón latiendo a 1000 por hora, empecé a revisar sus archivos. No sabía qué esperaba encontrar, pero pronto lo supe. Había carpetas ocultas, documentos con nombres de todos los alumnos, y un archivo que me heló la sangre, llevaba mi nombre. Cada línea describía algo que yo había hecho o dicho, incluso cosas que creía privadas. Algunas frases me resultaron tan exactas que sentí que me estaban mirando mientras las leía. Fue el momento en el que entendí que todo lo que había sentido, todo el miedo y la vergüenza, no eran invenciones mías. Era real. Cerré la laptop de golpe y respiré hondo. Debía fingir normalidad, actuar como si nada hubiera pasado. Pero el miedo no desapareció. Esa tarde, mientras caminaba solo por los pasillos vacíos, sentí que cada sombra me observaba, que cada mirada detrás de mí podía ser él. La sensación de estar vigilado se volvió constante. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, tratando de armar un patrón. La sensación de vulnerabilidad, de que nadie me creía, de que estaba solo en esto, era abrumadora. Pero también había algo más, un impulso, una necesidad de descubrir más, de enfrentar la verdad que nadie quería ver. Sabía que si revisaba de nuevo su laptop, podría encontrar evidencia irrefutable de lo que había pasado. Pero también sabía que cada vez que lo hiciera, me estaba exponiendo a un riesgo que no podía calcular. Y aún así, algo dentro de mí sabía que tenía que hacerlo. La sensación volvió más intensa que nunca, no era solo el miedo a él, era el miedo de que alguien pudiera descubrir lo que había encontrado antes de que yo estuviera listo. Miré alrededor, pero no había nadie. Todo estaba en silencio. Y comprendí que estaba entrando en un terreno del que no había vuelta atrás. No podía confiar en nadie, pero tenía pruebas. Y esas pruebas cambiarían todo.
Solo que todavía no sabía hasta qué punto. Después de aquel día en el que abrí la laptop del profesor y vi ese archivo con mi nombre, no pude concentrarme en nada más. Cada sonido en casa, cada paso en el pasillo de la escuela, cada sombra en la calle me parecía un aviso. Y lo peor, no podía hablar con nadie. Mis padres, mis amigos, nadie me creería. Decidí que la única forma de entender lo que estaba pasando era volver a revisar la laptop, pero esta vez con cuidado. Necesitaba pruebas, algo concreto que me demostrara que no estaba imaginando todo. Esperé hasta que él saliera de la clase para atender a otro estudiante. Mi corazón latía a mil mientras me sentaba frente a la computadora, intentando no hacer el más mínimo ruido. Abrí de nuevo el archivo que llevaba mi nombre. Pero esta vez no eran solo frases sueltas, había documentos, capturas de pantalla, incluso fotos que yo no recordaba haber compartido en ningún momento. Todo estaba organizado con fechas, horarios, detalles de la clase, de mis gestos, de cómo me sentía cuando hablaba. Era escalofriante. Sentí que cada movimiento mío estaba siendo registrado. Mientras revisaba, encontré otra carpeta llamada privado. Dudé antes de abrirla. Sabía que podía ser peor de lo que ya había visto. Pero la curiosidad y la necesidad de pruebas eran más fuertes. Dentro había archivos etiquetados con nombres de estudiantes, pero lo que más me llamó la atención fue que algunos archivos tenían títulos que no eran nombres normales. Uno decía, observaciones-mí. Lo abrí y sentí un nudo en el estómago. Cada línea parecía escrita en tiempo real, como si él hubiera estado viendo todo lo que hacía y sentía. Describía cómo yo reaccionaba a sus palabras, cómo me movía en la silla, cómo bajaba la mirada cuando me sentía incómodo. Lo peor de todo, algunas notas estaban escritas con frases que yo jamás había compartido, como si hubiera leído mis pensamientos. Cerré la laptop de golpe, respirando con dificultad. No podía creer que alguien pudiera obsesionarse tanto con una persona sin que nadie lo notara. Sentí miedo, pero también una especie de rabia, no podía seguir siendo invisible. Tenía que encontrar una forma de probarlo sin que él sospechara que yo ya había visto todo. Durante los días siguientes, empecé a actuar con cuidado. Fingía normalidad en clase, respondía a sus sonrisas y comentarios como si nada hubiera pasado, pero por dentro planeaba cada movimiento. Cada vez que él se acercaba para tocarme o hacer algún comentario incómodo, sentía un escalofrío, pero también la certeza de que estaba tomando nota mental de todo para poder usarlo más tarde como evidencia. Una tarde, mientras todos los demás estaban en otra clase, me quedé solo revisando archivos de proyectos anteriores. Encontré algo que me hizo temblar, una carpeta que nunca había visto antes, llamada Momentos Ocultos. Abrí uno de los archivos y era un registro de cuando me quedaba después de clase trabajando en un proyecto. Describía exactamente lo que había sentido cuando él me tocó por primera vez, cómo reaccioné, incluso los pequeños detalles que nadie más podría haber notado. Sentí una mezcla de miedo y alivio, miedo por lo que había hecho, pero alivio porque finalmente tenía pruebas concretas de que no estaba inventando todo. Sabía que si alguien las veía, me creería. Pero también sabía que estaba jugando con fuego, si él se daba cuenta de que había revisado su laptop, todo podría volverse mucho peor. Esa noche no pude dormir. Repasaba en mi mente cada archivo, cada frase, cada foto que había encontrado. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba haciendo esto con otros estudiantes, y si alguien más había sufrido lo mismo que yo. La sensación de vulnerabilidad no se iba, pero al menos había algo que me daba un hilo de control, la evidencia estaba ahí, y algún día podría usarla. Al día siguiente decidí tomar precauciones. Llevé un cuaderno donde anotaba lo que veía, cada detalle que podía usar como prueba, sin dejar rastro digital. Comencé a notar patrones, ciertos días y horas en los que él tenía más archivos sobre mí, palabras que se repetían, pequeñas notas que sugerían que observaba no solo mi comportamiento, sino también mis emociones. Cada descubrimiento era más inquietante que el anterior. Una tarde, mientras revisaba la laptop de nuevo, encontré un archivo con la palabra control. No estaba seguro de qué significaba, pero al abrirlo vi que era un seguimiento de mis reacciones, cuando me mostraba nervioso, cuando bajaba la mirada, cuando dudaba al responder. Era como un experimento psicológico, y yo era el sujeto involuntario. Sentí un escalofrío profundo, no era solo un profesor extraño, era alguien que planeaba todo meticulosamente. Empecé a hacer cosas pequeñas para probarlo. Dejaba intencionalmente mi mochila en un lugar visible, o hacía preguntas tontas en clase, y luego revisaba si había alguna nota nueva sobre eso en su laptop. Cada vez que funcionaba, sentía una mezcla de horror y fascinación, él realmente estaba monitoreando cada uno de mis movimientos. Y entonces, un día, vi algo que no esperaba, un archivo con la palabra accidente. Lo abrí con cuidado. No había nada explícito, pero la forma en que estaba escrito me hizo sentir un miedo indescriptible. Parecía una predicción, como si él estuviera anticipando cómo reaccionaría yo a ciertos toques, ciertas palabras, ciertos momentos a solas. Fue en ese instante cuando comprendí algo, esto no solo era acoso, era control absoluto, y yo estaba atrapado dentro de su juego sin poder escapar. Salí de clase temblando. Caminé por el pasillo vacío, mirando cada sombra, cada esquina, cada puerta cerrada. La sensación de que me observaban no desaparecía. Sabía que cada decisión que tomaba podía ser registrada, analizada y usada en mi contra. Pero también sabía algo más, ahora tenía herramientas para descubrir toda la verdad, y un día eso me permitiría probar que no estaba loco. Esa noche, mientras revisaba de nuevo las notas que había tomado, me di cuenta de que mi miedo estaba mezclado con algo que no esperaba, una especie de claridad. Por primera vez podía ver un patrón, una estructura detrás de todo.
Y aunque el miedo seguía allí, también sentí que podía planear mi próxima jugada, descubrir hasta dónde llegaba y quizás, algún día mostrarlo todo sin que él pudiera hacer nada. Pero había algo que todavía no entendía: cuánto tiempo había estado haciendo esto con otros estudiantes y si alguien más había sufrido lo mismo que yo. La idea de que hubiera más víctimas me helaba la sangre. Y algo dentro de mí me decía que si seguía investigando, lo que encontraría podría ser aún más perturbador que todo lo que ya había visto. El miedo no desaparecía, pero ahora tenía algo más poderoso: la certeza de que estaba en camino de descubrir la verdad, y que nada de lo que él hiciera podría borrar lo que ya había encontrado. Después de semanas revisando su laptop a escondidas, anotando cada detalle, cada archivo extraño, cada observación que parecía hecha solo para mí, sabía que no podía seguir solo. Tenía que hacer algo más. Pero también entendía que cualquier error podía ser peligroso. Él ya sabía cómo observaba cada movimiento de sus estudiantes, cómo reaccionaban, y no dudaba en usarlo en su beneficio. Una tarde me quedé solo en el aula después de la última clase. Su laptop estaba encendida, conectada al proyector. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento dudé. Pero la necesidad de probar la verdad era más fuerte que el miedo. Abrí una carpeta que nunca había visto: evidencia. No sabía qué esperar. Dentro había archivos con notas detalladas, fotos borrosas, grabaciones de pantalla y documentos que parecían contener un registro completo de lo que yo había hecho y sentido desde el primer día en que él empezó a acercarse demasiado. No podía creerlo. Era como si hubiera estado planeando esto todo el tiempo, preparando cada detalle para poder controlarlo. Pero lo más perturbador era que en esas notas había referencias a mis reacciones más íntimas: cómo me sentía cuando me quedaba solo, cómo bajaba la mirada al hablar con él, cómo me tensaba cuando me tocaba accidentalmente. Todo estaba documentado con una precisión que me hizo estremecer. Sentí rabia y miedo al mismo tiempo. Rabia porque alguien había invadido mi vida de una manera tan meticulosa. Miedo porque ahora yo sabía hasta dónde llegaba su obsesión. Cada archivo era una prueba de que no estaba imaginando nada, y de que nadie me creería si lo contaba sin mostrar algo tangible. Decidí que debía tomar fotografías y capturas de todo. Cada documento, cada archivo, cada registro que mostrara que él me había estado observando y controlando. Mientras lo hacía, sentí que el aula no estaba vacía. Miré a mi alrededor. No había nadie. Pero esa sensación no desaparecía. Era como si sus ojos estuvieran en todas partes, incluso cuando no podía verlo. Al salir de la escuela, sentí un peso en el estómago. Tenía evidencia, sí, pero también comprendí que esto no iba a ser sencillo. No podía mostrárselo a mis padres sin que pensaran que estaba exagerando, y menos a mis amigos. La sensación de soledad y vulnerabilidad era abrumadora. Pero algo dentro de mí me decía que si seguía adelante podría descubrir toda la verdad. Esa noche revisé de nuevo todo en mi cuarto. Las fotos, los documentos, cada nota que había tomado. Me di cuenta de un patrón: cada vez que él se acercaba, había un registro. Cada comentario, cada gesto, cada roce que yo había sentido, estaba anotado. Y entonces comprendí algo que me heló la sangre: él no solo observaba, planeaba mis reacciones. Cada toque, cada palabra, cada silencio estaba calculado para que yo respondiera de cierta manera, para mantenerme paralizado, sin posibilidad de hablar. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Cada sonido en la calle, cada movimiento en la casa, cada notificación en mi teléfono me hacía pensar que podía estarlo siguiendo. Me preguntaba si él sabía que yo había revisado su laptop, si tenía cámaras o micrófonos escondidos, si estaba preparando algo más grande. La línea entre la realidad y mi miedo empezó a desdibujarse, y eso me aterraba. Al día siguiente en la escuela, fingí normalidad mientras él se acercaba. Pero mi mente estaba en otra parte, repasando cada archivo, cada evidencia, buscando cualquier detalle que me ayudara a armar un plan para probarlo sin que él lo supiera. Vi un documento titulado Control Absoluto. Lo abrí y sentí un escalofrío. Allí estaba todo lo que él había registrado sobre mí desde el primer día. Cada reacción, cada sentimiento, cada momento de miedo que había sentido, todo documentado. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo acoso. Era un juego de poder, de manipulación total, y yo había sido su objetivo desde el principio. Todo estaba diseñado para que me sintiera solo, inseguro y paralizado, y para que nadie creyera mi versión si alguna vez lo contaba. Mientras cerraba la laptop, una idea me golpeó: quizá nunca podría demostrarlo del todo. Podría tener pruebas, sí, pero ¿quién las creería sin un testigo? ¿Quién entendería que cada palabra, cada gesto, cada archivo estaba planeado para hacerme sentir atrapado? La frustración me envolvió. Y entonces algo extraño ocurrió: mientras guardaba la laptop, sentí que alguien me observaba desde el pasillo. Giré lentamente, nadie estaba allí. Solo un silencio pesado, como si la escuela misma estuviera conteniendo la respiración. Pero la sensación no desapareció. Sentí que algo más estaba en juego, algo que no podía ver ni tocar, algo que me estaba empujando hacia una verdad que tal vez no estaba listo para enfrentar. Salí del aula con la laptop bajo el brazo, sintiendo cada paso como si fuera observado. No dije nada, no miré a nadie, y por primera vez entendí algo: la evidencia estaba en mis manos, sí, pero la historia aún no tenía un final claro. No sabía si alguna vez podría contarla, si alguien me creería, si él descubriría que yo había visto todo. Esa noche, mientras revisaba por última vez las notas que